Imagina que la venganza es ese fuego que te promete calor y sin que lo notes empieza a quemarte por dentro. No lo llamas odio, lo llamas justicia, equilibrio, cierre. Le pones nombres elegantes para no admitir que te alimentas de lo mismo que te hirió. Te dices que si tu ex sufre un poco, si siente el pinchazo exacto que te dejó sin aire, entonces por fin podrás respirar. Pero respira hondo ahora. ¿De verdad la punzada en el otro cura la grieta en tu pecho? La venganza seduce porque te ofrece una ilusión de control en medio del caos emocional. Te da una tarea, un objetivo, una razón para levantarte cuando el orgullo está en ruinas. En lugar de mirar tu herida, te conviertes en cazador de señales, en estratega de silencios, en calculador de respuestas fríamente dosificadas. Publicas para que vea, callas para que se pregunte, te exhibes para que arda. Pero cada jugada que diseñas para tocar al otro termina orbitando el mismo centro, tú atado a la historia que dices querer cerrar. Parece poder, pero es un hilo invisible que te mantiene girando alrededor de lo que te rompió. La venganza te ofrece un espejo falso, donde te ves fuerte, intocable, invicto. Sin embargo, por detrás del cristal late el miedo a no valer, a no haber sido suficiente, a quedar olvidado. Eso es, oro que brilla en lo superficial y se deshace en la mano cuando te atreves a apretarlo. Y si miras con más cuidado, notarás la trampa. La persona a la que intentas herir sigue gobernando tu tiempo, tus pensamientos, tu energía. No necesitas su presencia, te basta su sombra. Te conviertes en actor de una obra que no eliges. Repites diálogos que no escribiste, y cuando por fin logras ese pequeño golpe que imaginabas liberador, lo que sientes no es paz. Es un vacío que pide otra dosis. La venganza no cierra ciclos, los prolonga. No te devuelve lo perdido, te exige pagar con lo que te queda. Tal vez el gesto más radical no sea devolver la herida, sino retirar la atención que la alimenta. Tal vez la verdadera victoria no sea demostrar nada a nadie, sino dejar de ensayar pruebas para un jurado que ya no existe. Si hoy sientes el impulso de atacar, escucha lo que late debajo, el deseo de ser visto, reconocido, amado. Ese es el punto ciego que la venganza maquilla con brillo de fuerza. Y ahí, justo ahí, comienza otra posibilidad, dejar de vivir como reacción al otro y comenzar a elegirte, incluso cuando duela, incluso cuando el orgullo pida guerra. Porque tal vez lo que llamas justicia no sea más que una cadena con un nombre bonito. Y soltarla, aunque parezca perder, es el primer acto real de poder. Desde pequeños nos enseñan que la justicia es devolver lo que se nos ha hecho, que si alguien hiere nuestra dignidad, debemos responder con la misma intensidad para demostrar que no somos débiles. Esa idea se filtra en nuestras relaciones, sobre todo en las que terminan en ruptura, y allí aparece la ilusión más peligrosa. Creer que dañar a tu ex es una forma de sanar. Se construye en tu mente la fantasía de que un gesto calculado, una palabra hiriente, una indiferencia fingida pueden convertirse en la llave que cierre la puerta del dolor. Pero lo que en realidad sucede es que cada intento de herir es como reabrir la misma herida una y otra vez. No cicatriza, se inflama. No libera, encadena. Erich Fromm decía que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, porque mientras sigas odiando, estás atado con la misma fuerza con la que amabas. Esa es la trampa. Crees estar recuperando poder, pero en verdad sigues siendo prisionero de la misma historia. Cuando piensas que tu ex se verá destruido por tus acciones, en realidad te estás asegurando de mantenerlo presente en cada latido, en cada pensamiento, en cada gesto. El veneno que preparas para el otro primero pasa por tu propia sangre. Y lo más irónico es que muchas veces ni siquiera logras el efecto esperado. El otro puede no enterarse, puede no sentir nada, puede seguir con su vida. Entonces la rabia se multiplica, la frustración se acumula y tú te hundes más.
Es como correr detrás de una sombra con la esperanza de atraparla. Cuanto más corres, más te alejas de la luz. Esta ilusión de justicia oculta un miedo profundo. El miedo a aceptar que el ciclo terminó, que lo que soñaste ya no existe y que lo único que queda es mirarte a ti mismo sin distracciones. Por eso preferimos la venganza, porque nos mantiene ocupados, nos da una narrativa, nos hace sentir que aún hay un lazo que podemos manipular. Pero ese lazo es una cuerda alrededor del cuello, y cada gesto de revancha lo aprieta un poco más. La verdadera ruptura no sucede cuando la relación termina, sino cuando dejas de reaccionar a ella. Mientras sigas atrapado en la necesidad de devolver el golpe, tu ex sigue siendo el centro de tu vida. La libertad comienza cuando entiendes que no hay deuda que saldar, que no hay justicia que cobrar, que la única victoria posible es soltar. Porque lo que creías un castillo de fuerza era solo un espejismo levantado sobre arena, y cada paso en la dirección de la venganza te hunde más en esa arena movediza emocional. Erich Fromm comprendía que detrás de cada impulso de venganza se esconde una incapacidad de amar auténticamente y, sobre todo, una incapacidad de amarse a uno mismo. Cuando una relación termina, muchos creen que el vacío que queda debe llenarse con pruebas de poder, como si demostrar superioridad frente al ex pudiera restaurar la autoestima perdida. Pero lo que Fromm enseña es que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de elegir, sin depender de la aprobación ni de la atención de los demás. Él afirmaba que el amor maduro no es un estado pasivo ni una emoción ciega, sino un acto consciente de entrega y responsabilidad, un acto que nace del ser y no del vacío. En ese sentido, la venganza es el reflejo exacto del amor inmaduro, porque surge del miedo al abandono y de la necesidad desesperada de recuperar control. Cuando intentas herir a tu ex, no estás mostrando fuerza, estás mostrando dependencia emocional, porque tu bienestar aún está atado a lo que esa persona piensa, siente o experimenta. Fromm diría que en ese punto sigues siendo esclavo del vínculo, aunque lo disfraces de justicia. El ser humano que ha aprendido a amar de manera libre entiende que nadie puede robarle su dignidad, porque su valor no depende de la mirada del otro. Por eso, en lugar de gastar energía en diseñar planes de represalia, el camino maduro consiste en cultivar lo que queda dentro, reconocer la herida, permitir el dolor, crecer desde la pérdida. Fromm explicaba que la sociedad moderna ha confundido el amor con el consumo, con la posesión, con el tener, y por eso cuando una relación termina, aparece la obsesión por recuperar lo perdido. Pero el amor verdadero no se posee, se comparte, y cuando ya no hay reciprocidad, lo más sabio es soltar. En esa perspectiva, cada acto de venganza es la confirmación de que todavía no aprendiste a estar contigo mismo sin depender de otro. La propuesta de Fromm es radical. En vez de querer dominar al otro a través del rencor, aprende a dominar tu propia soledad, a transformarla en espacio de creación y no en prisión. La libertad empieza cuando dejas de pedir validación y empiezas a darte a ti mismo lo que buscabas afuera. Allí es donde la herida se convierte en maestra y la pérdida en un terreno fértil para un yo más consciente y más entero. Fromm advertía que una de las mayores trampas del ser humano es disfrazar de fuerza lo que en realidad es miedo. La venganza parece un gesto de coraje, pero en el fondo es la confesión de que seguimos dominados por la misma herida. Cada vez que planeas cómo herir a tu ex, no estás diseñando un camino de libertad, sino reforzando la cadena invisible que te une a esa persona. El verdadero poder no consiste en devolver golpes, sino en descubrir que ya no necesitas hacerlo. Fromm hablaba del amor inmaduro como aquel que dice «te amo porque te necesito», mientras que el amor maduro dice «te necesito porque te amo».
Esa diferencia marca el límite entre la dependencia y la libertad. Cuando la relación se rompe, el inmaduro siente que su identidad se desmorona, que debe reconstruirse a través de la revancha. En cambio, el maduro comprende que su valor no está en manos de nadie y que aunque el dolor sea real, también es real su capacidad de transformarlo. La teoría incómoda de Fromm es que la venganza es simplemente otra cara del apego. Es como tratar de apagar un incendio con gasolina. La llama se expande, el humo te ciega y crees que el calor es señal de fuerza, cuando en verdad estás ardiendo por dentro. La ilusión de la revancha nace de la misma incapacidad de tolerar la soledad que ya había contaminado el amor en su inicio. Por eso él insistía en que amar no es fusión ni esclavitud, sino dos seres completos que se encuentran sin devorarse. La venganza muestra que no hemos aprendido esa lección, que seguimos creyendo que el otro tiene la llave de nuestro bienestar. Cada palabra hiriente, cada gesto calculado para causar dolor, cada silencio cargado de rencor es en realidad un mensaje dirigido a nosotros mismos. Aún no me he liberado. Fromm nos obliga a mirar esa verdad sin adornos. No es el ex quien sigue gobernando. Somos nosotros quienes seguimos entregando el poder cada vez que pensamos en cómo devolver el daño. Y en ese espejo incómodo se revela la paradoja. La venganza no te acerca a la justicia, te aleja de ti mismo. Solo cuando tienes el valor de soltar el deseo de castigar, puedes empezar a sentir la fuerza de la libertad interior. Esa que no depende de herir para sanar, sino de reconocer que ninguna herida externa puede definir lo que eres. La vida cotidiana está llena de ejemplos de cómo la ilusión de la venganza se infiltra en cada detalle después de una ruptura. Piensas en publicar una foto con alguien nuevo solo para que tu ex la vea, calculas cada palabra en una conversación común, esperando que duela. Escribes mensajes hirientes que luego borras, pero que en tu mente cumplen la función de un puñal simbólico. Crees que esa pequeña victoria será suficiente para sanar, pero lo que sucede es exactamente lo contrario. Tu atención sigue orbitando alrededor de la misma persona. El tiempo que inviertes en pensar cómo herir es tiempo robado a tu propia reconstrucción. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién tiene realmente el poder? No es quien sonríe en las redes, no es quien responde con frialdad, es quien ocupa tu mente. Fromm subrayaba que mientras tu energía esté dirigida hacia afuera, hacia la obsesión por lo que otro piense o sienta, seguirás viviendo en un estado de esclavitud emocional. No hay libertad en planear venganzas, solo hay un eco de la herida inicial que se repite una y otra vez. La venganza se convierte en una adicción sutil, porque cada intento fallido de provocar al otro te empuja a idear una nueva estrategia. Es un ciclo interminable en el que nunca obtienes el alivio que buscas. Y aunque por un instante sientas la satisfacción de creer que tu ex notó tu gesto, la calma dura segundos, porque después regresa el vacío. Esa es la prueba más clara de que la venganza no resuelve nada. Si fuera un remedio, cerraría la herida, pero lo único que hace es abrir nuevas capas de dolor. Fromm insistía en que el ser humano se engaña constantemente con sustitutos del amor verdadero. Y la venganza es uno de los más peligrosos, porque te da la ilusión de estar activo, cuando en realidad sigues pasivo, atrapado en la misma dinámica. En lugar de avanzar, giras en círculos alrededor de lo que ya terminó. Al final, lo que parecía un acto de poder es un reconocimiento silencioso de dependencia. Lo paradójico es que cuanto más intentas herir, más demuestras que todavía importas demasiado, que la historia sigue viva en ti. El día que logras soltar, que eliges no responder, que permites que el silencio sea un cierre y no un arma, ese día recuperas la energía que antes entregabas al juego de la revancha.
Y esa recuperación es la única verdadera victoria posible. La psicología profunda nos muestra que la venganza no es solo un acto externo, es la manifestación de un vacío interno que se resiste a ser visto. Erich Fromm diferenciaba entre el amor inmaduro que dice «te amo porque te necesito» y el amor maduro que afirma «te necesito porque te amo». En el primer caso, la relación se convierte en dependencia y cuando termina, esa dependencia se transforma fácilmente en odio. La persona cree que al herir a su ex está demostrando autonomía, pero en realidad sigue atrapada en la misma dinámica de necesidad. Es como si la mente no pudiera aceptar la soledad y buscara cualquier excusa para mantener el lazo, aunque ese lazo sea el rencor. Fromm señalaba que en la sociedad moderna muchas relaciones están basadas en la ilusión de posesión, tener al otro, controlarlo, definirlo como propio. Y cuando ese objeto de posesión se pierde, la rabia surge porque el yo siente que le han robado una parte de sí mismo. La venganza, entonces, aparece como un intento de recuperar lo que se cree perdido, pero no es más que un espejismo. La psicología profunda nos recuerda que el verdadero problema no es la acción del otro, sino la incapacidad de vivir con el propio vacío. Proyectamos en la expareja la fuente de nuestro dolor, cuando en realidad el dolor es anterior, más antiguo, muchas veces vinculado a heridas de infancia no resueltas. Alguien que no se sintió visto, cuidado o amado plenamente de niño, carga esa carencia en la vida adulta, y al terminar una relación, esa herida se reactiva con una intensidad devastadora. En lugar de enfrentarla, el impulso natural es culpar y atacar al otro. Pero al hacerlo, lo único que logramos es reforzar la herida original. Fromm diría que la salida no está en proyectar el conflicto hacia afuera, sino en integrar la parte vulnerable de uno mismo, en aprender a estar solo sin sentirlo como fracaso. Porque mientras no reconozcamos que el verdadero enemigo no es nuestro ex, sino la incapacidad de estar en paz con nuestra propia soledad, seguiremos buscando en la revancha una solución que nunca llegará. La psicología profunda ilumina este mecanismo oculto. La venganza no es justicia, es evasión. Y cada vez que eliges evadirte, pospones el encuentro más importante de todos, el encuentro contigo mismo. El impacto humano y emocional de la venganza se siente en cada rincón de la vida después de una ruptura. Quien busca herir a su ex lo hace desde una herida que aún sangra, y en lugar de permitir que cicatrice, la golpea con más fuerza. La rabia se disfraza de orgullo, la tristeza se oculta bajo la máscara de la indiferencia y la vulnerabilidad se esconde detrás de gestos calculados. Pero bajo todas esas capas hay un corazón temeroso de aceptar que fue lastimado. Fromm señalaba que la sociedad educa a los hombres y mujeres a ocultar sus emociones, a mostrar dureza, a sostener el papel de invencibles. Así, cuando alguien se siente traicionado, en vez de llorar o reconocer la herida, prefiere armar una coraza y salir a devolver el golpe. El problema es que esa coraza no protege, aísla. Detrás del silencio forzado y de las demostraciones de fuerza hay una soledad que se multiplica. El intento de venganza convierte el recuerdo de la relación en una prisión, porque cada gesto calculado para herir mantiene vivo el vínculo. Y no solo vivo, sino también envenenado. Cada vez que piensas en cómo dañar, reactivas emociones que desgastan: ansiedad, resentimiento, frustración. Es un círculo en el que el cuerpo mismo paga la factura, porque la rabia constante desgasta el sistema nervioso, roba energía, interrumpe el descanso. La mente se obsesiona y no deja espacio para nuevos comienzos. La paradoja es dolorosa. Mientras más intentas demostrar fuerza a tu ex, más muestras tu fragilidad, porque tu vida sigue girando en torno a esa persona. Fromm insistía en que el amor verdadero nace de un yo íntegro y libre, no de un yo atado al pasado.
Y es precisamente esa integridad la que se pierde en el camino de la venganza. El impacto emocional se refleja en la incapacidad de confiar nuevamente, en el miedo a abrirse a nuevas relaciones, en la sensación de que nadie será suficiente. Y todo esto ocurre no porque el ex siga dañando, sino porque el resentimiento sigue ocupando el espacio donde debería crecer la sanación. Al final, la venganza no destruye al otro, destruye la posibilidad de reconstruirse. Y solo cuando se reconoce ese peso, solo cuando se acepta la herida sin intentar devolverla, comienza la verdadera libertad emocional. La revelación transformadora aparece cuando comprendes que la venganza nunca fue un camino de justicia, sino una trampa que prolonga el dolor. En el momento en que eliges no devolver el golpe, sino mirarte a ti mismo, algo dentro cambia de raíz. Fromm explicaba que el ser humano vive buscando libertad, pero que muchas veces confunde esa libertad con la simple ausencia de cadenas externas. La verdadera liberación, según él, comienza cuando dejas de actuar como reacción al otro y empiezas a actuar desde tu propio centro. Por eso, cuando logras renunciar al deseo de herir, descubres un poder nuevo, el de no depender más de la mirada ajena para sentir tu valor. Es un giro radical, porque hasta entonces habías vivido pendiente de lo que tu ex hacía, decía o mostraba. Ahora el foco se desplaza hacia adentro. Empiezas a preguntarte qué aprendiste, qué heridas quedaron expuestas, qué parte de ti necesita ser atendida. Y en ese proceso descubres que el verdadero poder no está en dominar a alguien más, sino en no ser dominado por la rabia ni por la necesidad de validación. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Requiere atravesar el desierto de la soledad, enfrentarte a la incomodidad de no tener a quien culpar, permitir que la herida respire sin cubrirla con máscaras de orgullo. Pero cada paso hacia esa aceptación te libera. Ya no eres marioneta de tus emociones. Ya no reaccionas con impulsos ciegos. Ya no dependes de un teatro de gestos para demostrar fuerza. La transformación se nota cuando puedes pensar en tu ex sin que la rabia te consuma. Cuando puedes hablar de la historia sin convertirla en arma. Cuando entiendes que tu identidad no se define por quién te amó ni por quién te hirió, sino por cómo eliges vivir después. Fromm diría que en ese punto el amor deja de ser necesidad y se convierte en libertad, porque ya no buscas en el otro lo que falta en ti. Y esa es la paradoja hermosa. En el momento en que renuncias a vengarte, obtienes la victoria más grande. No porque ganes sobre tu ex, sino porque te ganas a ti mismo. La síntesis filosófica que se desprende de esta reflexión nos conduce al corazón mismo del pensamiento de Erich Fromm. Él sostenía que el amor auténtico es un acto de libertad, una decisión consciente de dar sin esperar poseer, de compartir sin querer controlar, de estar sin necesidad de dominar. Bajo esta luz, la venganza es la negación total de esa idea, porque se alimenta de la ilusión de que nuestro valor depende de lo que podamos infligir al otro. Al intentar herir, en realidad demostramos que aún seguimos encadenados, que nuestra identidad no ha logrado liberarse de la dependencia emocional. La filosofía de Fromm revela que la venganza es solo otra forma de esclavitud, disfrazada de fuerza. El amor maduro, en cambio, es lo opuesto. Es la capacidad de dejar libre al otro y, sobre todo, de dejarse libre a uno mismo. En lugar de planear represalias, el individuo que ha comprendido esta verdad dirige su energía a cultivar su ser, a fortalecer su autonomía, a descubrir que la dignidad no puede ser arrebatada. Así surge la paradoja más profunda. Mientras persigues venganza, sigues siendo rehén de tu ex, pero cuando eliges soltar, recuperas un poder silencioso que no necesita demostraciones. La síntesis está en entender que el amor no es una promesa romántica ni una cadena que ata, sino una oportunidad de crecimiento.
Cada ruptura puede convertirse en una escuela para aprender a amar de manera más consciente, y cada impulso de revancha puede transformarse en un recordatorio de que aún hay heridas que sanar en uno mismo. Fromm subrayaba que el ser humano debe elegir constantemente entre vivir en el modo de tener o en el modo de ser. La venganza pertenece al tener, porque intenta poseer la última palabra, el último gesto, el último dominio. El amor pertenece al ser, porque no busca poseer nada, solo expresarse. Y en esa elección se define el destino emocional de cada persona. Optar por la venganza es seguir preso del pasado. Optar por la libertad es abrirse a un futuro donde el amor ya no es una ilusión, sino una práctica consciente. La metáfora más clara para entender la ilusión de la venganza es imaginar que tomas un vaso lleno de veneno esperando que otro sea el que muera. Esa es la trampa en la que caen quienes creen que hacer sufrir a su ex traerá paz. Desde fuera parece un acto de fuerza, pero por dentro es una lenta autodestrucción. Erich Fromm insistía en que la vida emocional humana está plagada de sustitutos, de espejismos que nos hacen creer que avanzamos cuando en realidad seguimos en el mismo lugar. La venganza es uno de esos espejismos más poderosos porque ofrece la sensación inmediata de control. ¿Crees que al diseñar un gesto calculado, al preparar una frase venenosa, al mostrar frialdad, recuperas el poder que habías perdido? Sin embargo, lo único que haces es girar en torno a la misma herida, prolongando la dependencia. La metáfora del veneno no es solo poética, es literal en términos psicológicos. Cada pensamiento de revancha activa de nuevo las emociones de rabia, ansiedad y frustración, manteniendo el cuerpo en estado de alerta y agotamiento. No es libertad, es esclavitud química y emocional. Fromm hablaba del amor como un arte, algo que requiere disciplina, paciencia y fe. Y en esa definición, la venganza ocupa el lugar contrario. Es impulsiva, ansiosa y llena de desconfianza. Representa no la capacidad de crear, sino la incapacidad de soltar. En la historia de la humanidad encontramos mitos que reflejan esta misma verdad. Piensa en la figura de Psique y Eros. Ella enciende la lámpara para ver lo que no debía, y en ese acto el encanto se rompe y comienza el camino doloroso de la transformación. La venganza funciona igual. Parece un camino hacia la claridad, pero en realidad destruye lo que quedaba y obliga a enfrentarse con pruebas mucho más duras. Sin embargo, esa destrucción puede tener un sentido. Fromm recordaba que todo acto de amor verdadero nace después de una especie de muerte del ego, de una renuncia a la necesidad de dominar. En ese sentido, la metáfora de beber veneno puede convertirse en la metáfora de la purificación. En el instante en que reconoces que lo que intentabas era dañar al otro, descubres que el daño siempre te lo infligías a ti. Y ese descubrimiento es amargo, pero es también el primer paso hacia una libertad real. Porque el hombre o la mujer que se atreve a soltar la idea de venganza empieza a caminar hacia un terreno distinto, donde ya no hay necesidad de demostrar nada, donde la verdadera victoria es la calma. Lo transformador es comprender que al renunciar a herir no pierdes poder, lo multiplicas. Porque mientras la venganza te ata al pasado, el perdón, no entendido como absolución del otro, sino como liberación de ti mismo, te abre el futuro. La metáfora se completa cuando miras atrás y notas que el tiempo dedicado a pensar en cómo vengarte era tiempo perdido, tiempo que podrías haber invertido en ti, en crecer, en descubrir nuevas pasiones, en reconstruirte. Cada segundo de odio era un regalo al otro. Cada plan de revancha era un tributo a quien ya no debería ocupar tu vida. Fromm afirmaría que el verdadero acto de amor propio es cortar ese flujo de energía y dirigirlo hacia la creación. Y cuando eso ocurre, la herida empieza a transformarse en sabiduría. De pronto descubres que lo que parecía un final era en realidad un inicio, que lo que parecía derrota era la oportunidad de madurar.
La metáfora de la venganza como veneno, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en una advertencia. No bebas lo que te destruye, no entregues tu libertad en nombre de una justicia que nunca llega. Si eliges atravesar el fuego de la soledad sin buscar revancha, descubrirás una fuerza que antes desconocías, una fuerza que no necesita aplausos ni victorias visibles. Y en esa fuerza silenciosa se encuentra la transformación más profunda. Ya no eres un prisionero de la herida, ahora eres dueño de tu vida. La conclusión de este camino nos enfrenta a una verdad incómoda. La venganza no libera, prolonga la prisión. Erich Fromm advertía que el ser humano moderno suele vivir atrapado en dinámicas de dependencia disfrazadas de amor o de justicia. Y la revancha es una de las más comunes. Cuando una relación termina, muchos creen que el único modo de cerrar el ciclo es devolver el golpe, como si un acto de dolor equilibrara la balanza. Pero lo que ocurre en realidad es que ese gesto te mantiene atado, porque sigues girando alrededor de la misma historia, alimentando un fuego que nunca se apaga. La pregunta decisiva es simple: ¿quieres seguir siendo prisionero de tu ex, incluso en ausencia, o prefieres tomar el riesgo de soltar y recuperar tu energía? Fromm sostenía que el amor maduro es libertad y responsabilidad, no posesión ni control. Por eso la venganza, que se basa en dominar y herir, es incompatible con la madurez emocional. El momento de la transformación aparece cuando eliges dejar de reaccionar al otro y comienzas a elegir desde ti. En ese instante recuperas poder, porque ya no dependes de que alguien sufra para sentirte fuerte. La fuerza real es la de quien puede mirar atrás sin rencor, quien reconoce la herida pero no la usa como arma, quien entiende que su valor no se define por un pasado roto. El cierre auténtico no llega con un grito ni con una prueba de superioridad, llega con un silencio sereno que dice: no necesito nada de ti para ser quien soy. Esa es la revolución interior que Fromm veía como indispensable, pasar del modo de tener, donde todo se mide en conquistas y pérdidas, al modo de ser, donde lo importante es la plenitud interior. Así, la ilusión de la venganza se derrumba y queda la verdad. La única justicia posible es la libertad de no seguir siendo dominado por la herida. Y esa justicia no se demuestra hacia afuera, se siente por dentro como una calma que ningún ex puede dar ni quitar.